Bueno, les voy a compartir lo que escribí. Dice así, aludiendo a este cierre de la trecena, a este tonali, 13 Casa Matlaclihuan J. Cali. En un rincón olvidado del mundo se alzaba una cueva conocida como Iztac Teocuitla Ostotl. Este lugar, reverenciado por quienes conocían sus secretos, era un refugio de sombras y luz, donde el tiempo parecía detenerse. Aquellos que se aventuraban a entrar se encontraban rodeados de ecos de ancestros y susurros de sueños perdidos, un espacio sagrado donde lo divino habitaba. Un joven llamado Cael, curioso y anhelante, había escuchado historias de la cueva desde su infancia. Se decía que en su interior los secretos de la vida y la muerte se entrelazaban y que quienes se adentraban en ella podían encontrar respuestas a sus preguntas más profundas. Sin embargo, también se murmuraba que en su interior habitaba Tepeyolocli, el corazón de la montaña, el gran jaguar, con quien se debía dialogar y aceptar ser devorado por su sabiduría. Más aún, salir de las fauces de Tepeyolocli, de la cueva, era tan importante como entrar, pues el mundo exterior estaba lleno de lecciones esperando ser aprendidas. Un día, impulsado por su deseo de entender la vida, Cael se adentró en Iztacciocuitla Ostotl. Las paredes de la cueva parecían cerrarse a su alrededor, envolviéndolo en un abrazo de oscuridad y misterio. A medida que avanzaba, comenzó a ver sombras que danzaban en las paredes, figuras que representaban sus miedos, sus anhelos y sus recuerdos. Era un espectáculo fascinante, pero también desconcertante. En el corazón de la cueva, Cael descubrió un fenómeno sorprendente. A su alrededor brillaban destellos de antiguas estrellas que, desobedeciendo a la gran diosa Citlalinique, habían descendido a la tierra y quedado atrapadas en la piel de Tepeyolocli. Las luces titilantes danzaban como si intentaran escapar, cada una cargada de sabiduría de miles eras. Cael recordó la historia que le contara a su abuela sobre esa estrella traída por Ejecatquetzalcóatl y que se había convertido en la planta del maguey. Hoy yo mismo soy, murmuró Cael, reconociendo que las sombras y las estrellas eran solo reflejos de su propia existencia. En su corazón sentía que debía aprender de estas visiones, pero también sabía que no podía quedar atrapado en las fauces del jaguar, en esta caverna de ensueño. Tenía que salir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontró un claro donde la luz se filtraba a través de una grieta en el techo. La escena era mágica. Un cielo estrellado brillaba con constelaciones que parecían contar historias de los antiguos héroes, de las antiguas vidas pasadas. Era la falda de Citlalinique. En ese momento comprendió que la cueva no era solo un lugar de refugio, sino también un umbral hacia el mundo del hombre, pero también hacia el tiempo mítico. Debo salir, pensó. Debo experimentar lo que hay más allá de estas sombras. Con determinación, Cael se dirigió hacia la salida, enfrentando sus temores a medida que se alejaba de la seguridad de la cueva. Al cruzar el umbral, fue recibido por la luz del sol, un abrazo cálido que iluminó cada rincón de su ser. Afuera, el mundo era un lienzo vibrante, lleno de colores y sonidos. La brisa acariciaba su piel mientras observaba árboles danzando al ritmo del viento de Hécatl, ríos que susurraban secretos, la señora Chalchutlicue, y montañas que se alzaban con majestuosidad. En cada rincón encontraba lecciones: el crecimiento de una flor, el vuelo de un pájaro, el murmullo del río mientras corría sobre la tierra y se aventuraba al precipicio haciéndose la cascada, la vida misma cantando. Cael entendió que la cueva había sido una maestra, pero el verdadero conocimiento residía en el mundo. Aprendió a escuchar el canto de la naturaleza, a abrazar la impermanencia de la vida, a encontrar
la belleza en la vulnerabilidad. Cada experiencia se transformaba en un ladrillo en la construcción de su ser. Los ladrillos del tiempo, diría mi amigo César Morlán, creando un puente entre lo sagrado y lo cotidiano. Así, Cael se convirtió en un viajero, un buscador de verdades, llevando consigo la sabiduría contenida en un tonalámatl, en un almanaque que le entregara el mismo Quetzalcóatl, la serpiente plumada preciosa. Mientras exploraba la vastedad del universo, fue comprendiendo cada casilla, cada arquetipo que tenía que interpretar, cada ritualidad, cada autosacrificio que estaba propuesto ahí en el Tonalpohualli, la cuenta que lo cuenta todo. En su corazón sabía que siempre habría un rincón oscuro donde lo divino habitaba, pero también comprendía que salir al mundo era la clave para vivir plenamente, convirtiendo cada día en una danza entre la luz y la sombra. Y aunque las estrellas atrapadas en la cueva seguían brillando con la intensidad de su antigua gloria, Cael entendió que su destino no era permanecer en la oscuridad, sino iluminar su camino en el vasto mundo que lo esperaba, mostrando a otros el camino de los mismos señores sobrenaturales, la cuenta Tonalpohualli. Y bueno, pues esta cuenta Tonalpohualli está aquí, en este es el instrumento que le dio Quetzalcóatl y que tú puedes tener si me escribes a lilicaltonac68@gmail.com. Bueno, ese fue un pequeño comercial. Y ahora viene el conjuro y dice así: hoy yo mismo soy un templo de tierra y sombra, donde cada latido, cada destello de luz es un eco sagrado. Y la piel del jaguar es mía. Yo soy Tepeyoloctli, convertido en el altar donde lo divino se manifiesta. Soy la cueva profunda de secretos, el refugio de los sueños perdidos y las esperanzas renacientes. Mis venas son ríos que fluyen hacia un océano de misterios, y en el silencio de mi ser las constelaciones titilan, susurrando historias de ancestros que habitan cada rincón de mi cueva, de mi ser, de mi alma, de mis esencias. Soy el espacio sagrado donde el amor y el dolor se entrelazan, un viaje hacia lo desconocido, un laberinto lleno de luces y sombras, donde lo eterno baila con el paso del tiempo, con la vida que se despliega en un manto en el vasto cielo estrellado. Hoy yo mismo soy Matlactli Huan Yey Cali, la manifestación de lo divino, un refugio en el que lo sagrado encuentra su hogar, un canto de vida que resuena en el universo, un símbolo de creación que se renueva cada instante. Eso soy yo. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona aquí. Y hoy todas las mujeres estamos conectadas, todas las mujeres de Grecia, de África, de Asia, de la Patagonia, de allá de las tierras elevadas donde el frío es intenso. Todas las mujeres hoy, las de hoy y las anteriores a nosotros, estamos aquí para hacer un canto de amor, de esperanza, de vida, porque somos esa gran montaña que tiene esa cueva del milagro llena de agua. Un placer compartir y nos vemos pronto. Timota, y recuerda, si quieres estos materiales maravillosos que te acabo de mostrar, escríbeme a lilicaltonac68@gmail.com y con mucho gusto te los hago llegar hasta la puerta de tu casa. Timota.